La vitamina, corre a buscarla. Hola Pedro, Hola, buenas. ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Una consulta. Dígame. ¿Usted sabe si sus compañeros sabían de esta clase? No lo sé porque yo soy el único, bueno, yo soy de ingeniería, estoy en el último semestre y como convalidé, tengo este ramo, solamente este ramo atrasado, que es por el tema del cambio de la malla. Entonces, como que los demás no lo sé. Es extraño que no se haya conectado nadie más. Vamos a esperar 5 minutitos si no partimos nomás la clase, ¿ya? Ya, perfecto.
Hola Fernando. Hola Marcos. Hola, Espero que todos se encuentren muy bien. Nos encontramos a dar inicio a la asignatura de programación en .NET. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta asignatura? Vamos a trabajar con la suite de Visual Studio.NET y nos vamos a enfocar principalmente al trabajo en ASP. ¿Alguien ha escuchado o sabe qué es ASP? No, ¿Nunca lo han escuchado? no. ¿Ya? ¿Alguien de los demás que están llegando? Un lenguaje cliente-servidor. ¿Ya? Y cuando hablamos que es un lenguaje cliente-servidor, es un lenguaje de aplicación web, no es de escritorio. Correcto. ¿Ya? Ustedes conmigo hasta el año pasado vieron programación orientada a objetos, y eso era orientado 100% a lo que era diseño de formularios de escritorio, ¿cierto? Esta asignatura ya va a trabajar en el entorno de .NET, de Visual Studio, dependiente de Microsoft, y vamos a desarrollar aplicaciones web utilizando ASP, ¿ya? Yo les cargué un material en el aula virtual, no sé, no sé si ustedes lo pudieron visualizar. Sí, yo lo visualicé. El material yo lo voy a ir cargando siempre en la clase, el día antes a la clase, en conjunto con el link de la asignatura. Una vez terminada la clase, yo les voy a publicar la grabación de la clase para que ustedes la puedan visualizar, ¿ya? Y vamos a partir desde lo más básico en la asignatura, cómo tenemos que instalar nuestro Visual Studio, ¿ya? Porque como es una suite que almacena y trabaja con varios lenguajes de programación que están incorporados dentro de esta suite, nosotros solamente vamos a utilizar la suite de ASP, ¿ya? Pero la suite de .NET trabaja con C#, trabaja con Python, trabaja con Visual Basic, entre otros lenguajes de programación. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hacer una pequeña introducción a .NET y vamos a hacer las configuraciones necesarias que nosotros tenemos que realizar para poder configurar nuestro Visual Studio en el entorno de lo que es el desarrollo de ASP, ¿ya? Porque yo, si bien necesito tener el Visual Studio, también necesito configurar mi equipo con un IIS, ¿ya? Internet Information Server. ¿Qué significa eso? Que es la configuración de mi localhost, de mi servidor local que nos genera, que nos presta ese servicio, que nos provee Windows, ¿ya? Entonces nosotros vamos a partir haciendo una pequeña introducción. Y como les comentaba recién, .NET es una paquetería de programación de Microsoft y esta recibe el nombre de Microsoft Visual Studio debido a que esta nos permite trabajar en diferentes lenguajes. ¿De dónde viene lo que es Visual Studio? Hace unos años atrás existía lo que era la programación de Visual Basic, que también era de Microsoft, y fue evolucionando poco a poco, la cual se formó esta suite de desarrollo y que nos permitió trabajar con diferentes lenguajes de programación en este entorno, como por ejemplo ASP.NET, JavaScript, Visual Basic, C#, Python, entre otros. Ustedes, yo me recuerdo, no estoy segura, si vieron JavaScript o han visto algo de HTML, me acuerdo que en algún momento me comentaron en clase. sí, profe. ¿Qué es lo que vieron ustedes de entorno web? Creación de páginas web con JavaScript y HTML. Súper, porque igual nosotros acá en ASP, antes de involucrarnos directamente en lo que es ASP mismo, primero vamos a hacer
unos pequeños ejercicios en Visual Basic utilizando la suite de .NET para que la conozcan. Después, cuando pasemos a ver ASP, vamos a crear unas pequeñas páginas utilizando HTML para que ustedes vayan recordando, y luego vamos a irnos de fondo a lo que es ASP, lo que son los programas en ASP, ¿ya? ¿Cómo nosotros debemos configurar nuestro IIS? ¿Ya? Nosotros, si ustedes van a mi PC, no van a encontrar en mi PC, en la unidad C, para que ustedes verifiquen si efectivamente tienen habilitado el IIS, tienen que ir a mi PC, yo les voy a mostrar acá. Van al disco C. Y en este disco C deberían tener los tradicionales archivos de programa, el Windows, los usuarios, pero deberían tener una carpeta que se llama inetpub. Si ustedes no la tienen en su disco C es porque no tienen configurado el IIS. Lo más probable es que cuando ustedes trabajaron el HTML con JavaScript, a lo mejor en algún momento la configuraron. No sé si me pueden comentar algo. No, profe. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar este localhost, este servidor local que nos provee Windows. ¿Y de qué forma lo hacen? Ustedes deben ir al panel de control, y en el panel de control van a tener todas las opciones de configuración del sistema. Pero tienen que ir a una opción en específico, a la opción que dice Sistema y Seguridad. En esta opción de Sistema y Seguridad les van a aparecer programas y características y programas predeterminados. En la opción Programas aparece una opción que dice activar o desactivar las características de Windows. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que acceder para poder activar esta carpeta. Al activar estas o desactivar las características de Windows, les va a aparecer un recuadro con muchas opciones. Y dentro de esas opciones dice Internet Information Server, donde ustedes las tienen que seleccionar todas las opciones. Así les va a aparecer Internet Information Server y le van a aparecer tres opciones principales: FTP Server, Web Manager Tools, World Wide Web Service. Activan todo lo que corresponde a Internet Information Service. Y luego, una vez que lo activan, va a demorar unos minutos porque tiene que crear y actualizar el sistema operativo de Windows. Y ahí deben ir a este equipo Windows y ahí debería estar la carpeta inetpub activa. Y dentro de esta carpeta inetpub que está activa deberían tener una carpeta que se llama www.root. ¿Ya? Esta es la forma de configurar el Internet Information Server que nos permite trabajar de manera local el entorno web. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Lo están haciendo ustedes ahora? ¿Me escuchan? Sí, yo sí.
pero por ejemplo la opción de características, programa de características me aparece dentro de programas, no, al menos a mí no en sistema de seguridad. Ya, te va directo, es que va a depender un poquito de la versión. Y en programas debería tener una opción de activar o desactivar. Sí, Ya. En esa opción tienes que activar todo lo que dice dentro de Internet Information Server. Chicos, cualquier duda me van consultando, ¿ya? usted decía que el FTP también hay que dejarlo activo, ¿cierto? También déjenlo activo. Ah, perfecto. Y una vez que los actives, le das a aceptar y va a tomar unos minutos porque tiene que actualizar la creación de la activación de la herramienta que falta de los componentes de Windows. ¿Dónde andáis tanto tiempo? ¿Por la Clarita? Se demoró caleta. Y eso que estaba en los primeros van track. Y no hay ni trabajado, pues. No, si estoy en Sí, clase. ¿Cuántas horas? Caleta. Una vez, Profesora, una consulta. ya, Profesora, dígame. sí, una consulta. ¿Esto funciona parecido como funciona Champ o MAMP? Claro, pero nosotros lo vamos a trabajar a nivel local. Es lo mismo, pero este es un servidor local. Ah, ya. Ah, no, pero es lo mismo entonces. Lo que pasa es que yo trabajo con Mac y con Linux solamente. No tengo un PC con Windows. Entonces, como para saber. Sí, puedes instalar alguno que sea compatible para Mac o para Linux, pero que haga la función de servidor local. Nada más Claro. que eso. Ah, ya, solamente es como para configurar el servidor. Ya, Para esa era configurar mi el duda. servidor local. Claro. Entonces, para verificar que tenemos configurado nuestro servidor local, tenemos que tener visual la carpeta de inetpub. Y de esta forma, cuando ya tenemos la carpeta habilitada, ya la podemos visualizar, indica que ya nosotros tenemos activo nuestro servicio de servidor local, que es el que nos provee Windows. Como preguntaba el compañero, sí podemos trabajar con otros servidores locales, podemos configurar otros programas, pero yo me voy a trabajar con el IIS que nos entrega Windows. Al trabajar con los otros programas no debería generar conflicto, debería funcionar igual, de la misma forma, ¿ya? Y lo segundo que vamos a necesitar para la asignatura es descargar .NET. Y este sí que va a demorar un tiempo, ¿ya? Él se toma su tiempo para descargar, ¿ya? Nosotros lo vamos, aquí van a ingresar ustedes al link que yo les acabo de adjuntar en el Power y va a empezar a descargar de forma automática. En caso que no descargue automáticamente, le vuelven a hacer clic ahí y no sé si lo pueden visualizar acá abajito que yo ya lo tengo para descargar. Aproximadamente Visual Studio se demora una hora y media en instalarse, considerando que también la descarga es bastante lenta. No sé si alguien va a tener inconvenientes como para realizar esta descarga del programa. No, profe, una pregunta, Sí, ¿dónde bueno, se encuentran los links para descargar? Se encuentran en la PPT que yo subí a la clase. Lo que yo estoy mostrando es la PPT que yo compartí en la clase, que cargué en el aula virtual.
Ah, ya, ya, profe, gracias. Es el Power que están viendo acá, que yo lo cargué el día de ayer en la plataforma. Esto es lo que estamos haciendo. Lo más probable es que el proceso completo para descargar .NET demore aproximadamente 2 horas o un poco más, ¿ya? Así que tienen que tener bastante paciencia en la descarga. ¿Por qué les explico esto? La idea es que todos trabajemos en la misma versión y en los mismos programas. Cuando ustedes descarguen y empiece a tratar de instalar el programa, porque al tratar de instalar también va a demorar, porque también pide una descarga de programas, tienen que descargar el desarrollo de ASP.NET y web, y deben descargar también el desarrollo de escritorio .NET. Tenemos ambos cliqueados al momento de cuando ya me pida empezar a instalar. Se va a demorar, así que no se preocupen, se va a demorar harto. 2 horas aproximadamente. Una vez que indicamos lo que vamos a cargar en nuestra suite, le damos el clic de instalar. Y si se fijan, ahí nos provee de otras herramientas. Nos dice que podemos trabajar en Python, podemos trabajar en aplicaciones móviles, podemos trabajar en C++, en algún desarrollo de Azure. Tenemos varias opciones en esta plataforma. Recuerden que es una suite de programas de lenguaje de programación. Dudas, consultas hasta acá. Ninguna, profe. Ninguna todavía. Nosotros con estos dos programas vamos a trabajar en el desarrollo de toda la asignatura. Ya vamos a trabajar con el servidor local y con el .NET. ¿Ya? Yo necesito que para la próxima clase ustedes ya empiecen a tener instalado el programa, porque vamos a empezar ya con código, codificación de pequeños ejercicios en la clase. Así que yo necesito que ustedes lo tengan instalado la próxima clase. ¿Alguien que tenga problemas de equipo para poder acceder al programa? No, profe. Ya, A lo mejor la Margarita. la veo conectada la Margarita. ¿Se ha conectado a las otras clases? Sí. Esta suite igual es un poco pesada en cuanto a los requerimientos que necesita. Entonces, por eso yo les recomiendo que instalen solamente lo que abarca ASP. Se instalan los otros componentes, ya sea de móvil, de C#, de Python, se les va a colocar muy pesada la aplicación y puede suceder que a lo mejor en algún equipo no funcione. Ya nosotros vamos a instalar lo mínimo. Y vamos a recordar un poquito lo que vimos el segundo semestre. ¿Qué era una clase y qué era un objeto? ¿Recuerdan? Madeline, Alejandro, ¿recuerdan que era una clase, un objeto? Anakin. No recuerdo, profe. Tampoco, yo ni me acuerdo. Programación orientada a objetos, ¿se acuerdan? Una clase vendría siendo donde yo modelo mi objeto. Por ejemplo, el objeto
se toman como un objeto, por ejemplo, en la vida real, como un auto, y la clase es donde yo la modelo, donde yo le doy, por ejemplo, un color, le indico qué características va a tener ese objeto. Súper. ¿Y cómo se llamaban esas características? Los atributos. Los atributos. Bien. ¿Y qué más tenía una clase? ¿Qué más modelaba la clase? El atributo y los Método. Y los Y métodos las iban cosas, a claro. los métodos iban a ser las acciones que iba a realizar esta clase. Y acá tenemos un ejemplo de una clase y vamos a recordar que tenía 3 niveles. Tenía el nivel 1, donde está el nombre de la clase, el nivel 2, que son los atributos o características que tiene esta clase, y el nivel 3, que van a ser las funcionalidades o métodos. ¿Dónde nosotros programábamos en programación orientada a objetos? ¿En ambos niveles? ¿En un solo nivel? Sí. Los dos niveles, porque teníamos que tener los atributos para poder ejecutar los métodos, o sea, crear los métodos para esa clase. Claro, los métodos dependen en parte de los atributos, porque recuerden que los atributos, si bien son las características, pero siempre se veían involucrados en las acciones que realizaba la clase. Por ejemplo, cuando yo quiero guardar un registro de una persona, yo voy a necesitar su root, su nombre, su apellido, su dirección. Y esos son atributos. Y los métodos serían en este caso el método guardar. Entonces yo para poder guardar dependo y necesito esos atributos para poder tener datos que guardar en mi base de datos. ¿Sí? Sí. Hoy en día la mayoría de los lenguajes de programación son orientados a objetos, porque digo la mayoría, porque aún existen lenguajes de programación antiguos que nos permiten todavía diseñar aplicaciones estructuradas. Nosotros vamos a seguir con esta asignatura con el concepto de orientación a objetos, ¿ya? Y acá como lo que decía el compañero, la clase es una plantilla que define variables y métodos que son comunes para todos los objetos de un cierto tipo. Entonces yo tengo que definir una clase, tengo que darle características o atributos y tengo que definir los métodos. La clase depende del objeto. No. ¿Por qué no depende del objeto? Profe, ¿cuál era la pregunta? La clase depende del objeto. Clase personal. No, creo que es al revés. ¿O el objeto depende de la clase? Sí, el objeto depende de la clase. ¿Por qué el objeto depende de la clase? Porque el objeto va dentro de la clase, creo. Y no me acuerdo. ¿Quién fue el compañero que recién me dijo que la clase se modelaba en base al objeto? ¿Alfonso? ¿Diego? ¿Quién fue? Profe, el que habló recién era Kervin. Él fue el que nos dijo que en la clase se modelaba en base al objeto. Sí. Alfonso, ¿la clase depende del objeto o el objeto depende de la clase? Carla,
Ay, profesora, disculpe, que justo me estaban llamando al instituto. En este caso, el objeto es quien depende de la clase, Ya. ¿Y por qué el objeto depende de la clase? porque yo con una clase puedo generar varios objetos de esa clase con distintos atributos. Ya. Y en este caso, ¿cuál sería el objeto en lo que estamos viendo? No sé si lo pudiste ver. Sería persona, el objeto. ¿Y la clase? Eh, persona también. La clase se llama persona y el objeto vendría siendo una persona. Ya. ¿Y los atributos y métodos que veo ahí, a quién pertenecen? ¿Al objeto o a la clase? Los atributos en este caso pertenecen a la clase, la cual define el objeto. Al igual que los métodos. ¿Cierto, Alfonso? Claro. Ya. Entonces acá nosotros tenemos la clase persona, tenemos el atributo nombre, edad, altura y tenemos los métodos caminar, hablar y comer. ¿Ya? Y tenemos los objetos acá. Y se fijan, ahí dice objetos. Recuerden que el objeto es la instancia de la clase, es decir, es el resultado de la clase. Por ejemplo, una casa roja, un auto verde, un animal grande. Y es lo que teníamos en el dibujo que estábamos visualizando anteriormente. La clase corresponde a la unidad básica que tiene como función encapsular toda la información de un objeto. Si lo vemos de acuerdo a lo que he comentado ahí, ¿qué podríamos decir del primer objeto que corresponde a Homero? ¿Qué características tendría él? ¿Qué atributos y qué métodos? ¿O no tiene métodos? Sí, aparece, o sea, como atributos aparece el nombre, edad y altura, y como métodos caminar, hablar y comer. Ya. Entonces ese objeto forma parte de la clase persona, pero es un objeto específico. En este caso, ¿cuántos objetos tenemos acá en la clase persona? 5. Ya, súper. Dijimos que la clase iba a estar compuesta por métodos y atributos, ¿ya? Y los atributos corresponden a datos miembros, o es decir, a datos que refieren al estado del objeto. O también, como mencionaba un compañero recién, a las características que iba a tener la clase. Y los métodos son las funciones que realiza la clase. Por ejemplo, puede ser guardar, eliminar, si nos vamos al área de programación, si lo vamos al ejercicio anterior, era correr, caminar, detenerse. Pero siempre son acciones. Los atributos son las características que tiene una clase y hay de 3 tipos. Tenemos la pública, la privada y la protegida. ¿Alguien recuerda qué quería decir que fuera pública? Pública creo que era para que diferentes clases puedan tomar, creo que era, para que puedan, o sea, diferentes clases puedan trabajar con la misma variable, método, esa cuestión. Y otras características, que estas características de la clase puedan ser utilizadas en otra. Sí. ¿Privada? Pero eso se hace cuando se come. Así, mira. Chicos, por favor, coloquen algunos en silencio en los micrófonos. Sí. ¿Privada qué significaba? Al contrario. Ya, que yo la podía ocupar en alguna parte del programa, pero ¿en qué parte? Sí, pública. Yo solo podía ocupar estos atributos privados donde yo tenía creada mi clase. ¿Y protegida? ¿Qué significaba que los atributos estuvieran protegidos? Que estos no pueden ser accedidos desde otras clases. Que no pueden acceder desde otras clases. Ya.
Entonces siempre tenemos que considerar que los atributos pueden ser públicos, privados y protegidos. ¿Cuál es el que nosotros normalmente utilizamos más? El de tipo público. Al igual que los métodos, también van a tener las mismas características. Estos métodos pueden ser públicos, privados y protegidos. Y también nos indica lo mismo, o sea, que si el método es público, yo lo puedo utilizar en cualquier parte de mi programa. Pero si yo lo declaro privado, es porque yo lo puedo utilizar solamente donde está la clase. Y protegido, que solamente lo puedo utilizar para esa clase. Indica, a ver, Y aquí tenemos el detalle de lo que les había explicado. Característica. El tipo va a depender del lenguaje de programación. El valor inicial es el valor inicial al momento de crear el objeto. Visibilidad se asocia directamente con el concepto de encapsulamiento. Multiplicidad implica si un atributo debe estar o no, o si posee un único valor en la lista de valores. Ordenamientos, si posee una relación de orden en la clase. Y capacidad de cambio, que es capacidad de permitir establecer atributos con valores constantes. ¿Se acuerdan cuando insertábamos el código? Cuando ya después que terminamos cuando creábamos los atributos, después hacíamos una inserción automática de código, ¿se acuerdan? sí. ¿Qué hacíamos ahí que insertábamos? Los getter y setter o los constructores a veces también. Claro, los Ajá, get, los sí. set, que nos permitían enviar y recibir parámetros, y los constructores, ¿ya? Esa es una de las características que tiene que tener una clase o un objeto. ¿Qué hacíamos ahí? Ya teníamos creada la clase, teníamos creado el objeto. Cuando insertábamos los constructores en conjunto con el get y el set. Establecíamos, o sea, con eso establecíamos los parámetros para poder crear después un objeto. Estamos Y creando la clase aún. estábamos creando la Crean clase. los atributos. Y en el main, ¿se acuerdan? En el programa principal, ahí nosotros creábamos la clase. ¿Se acuerdan? Y de ahí nosotros ingresábamos parámetros por medio del get, del set, y podíamos utilizar los datos. ¿Y qué tipo de datos teníamos? Teníamos tipos de datos de caracteres, alfanumérico, de tipo, dependiendo del lenguaje, algunos son char, otros son varchar. Teníamos los del carácter, que solamente tomaba una palabra, o sea, perdón, una letra. La cadena de caracteres toma una palabra y considera los espacios en blanco, ¿ya? Luego íbamos a tener los numéricos y teníamos el tipo de dato real, que era el que nos dejaba tomar decimales. Teníamos el tipo de dato entero. El real era float, o en algunos casos también se podía escribir real. En algunos casos el entero yo lo puedo escribir int, y en otros casos lo puedo escribir integer. Y después teníamos los datos lógicos, que podía tener un valor, y este valor podía ser verdadero o falso. ¿Se acordaron ya un poquito más de lo que habíamos visto? Sí. Cada uno de los atributos de la clase tiene que tener un tipo de dato, ya sea entero, ya sea real, ya sea cadena de caracteres, o ya sea un carácter. El de tipo string, ¿qué nos permite? ¿Un carácter o una cadena de caracteres? Cadena de caracteres. Una cadena. Una cadena de caracteres. ¿Cuál era el que nos aceptaba un dato? Char. Char. Bien, estamos acordando. Por ejemplo, acá tengo la clase bicicleta y sus características son marca, aro, número de velocidades, color, tipo, precio. ¿Qué otras características podríamos incluir? Material. Ya, material. ¿Qué más? El año de fabricación, por así decirlo.
Ya, el año de fabricación, modelo, modelo, una pequeña descripción, por ejemplo. Siempre tenemos que tener en cuenta que las características, los atributos en este caso son fundamental para que podamos construir bastante bien nuestros métodos, para poder tener todos los datos que necesitamos al momento de almacenar en nuestra base de datos. Y los atributos pueden tener visibilidad asociada. ¿Se acuerdan que algunos se colocaba un más, un menos y un gatito? ¿Se acuerdan de eso? sí. Si tenían un más, esto indicaba que iba a ser visible públicamente, que lo podíamos utilizar en cualquier lugar. Si tiene el signo menos, corresponde a un nivel privado. Si tiene el símbolo del gatito, indica que es protegido, y el símbolo del guadaño, que se llama así, indica la visibilidad solamente del paquete. Cuando yo hablo que tiene la visibilidad solamente del paquete, ¿hablo de la clase con todas sus características o hablo de un formulario con todas sus características? ¿A cuál hago referencia? De acuerdo. La del guadaño solamente la visibilidad dentro del mismo package. Cuando hablo del mismo paquete, el mismo package, ¿se acuerdan cuando creábamos paquetes en Java? Ya, sí, Y nosotros creamos en un paquete 1 una clase, creábamos método y después podíamos crear otro paquete, ¿cierto? sí. Ya. Indica que solamente, por ejemplo, en el paquete 1 se puede visualizar ese atributo, no en el paquete 2. Ya. Y aquí viene un poquito de la comunicación entre las clases, y esta cardinalidad ustedes ya la habíamos visto, ¿se acuerdan? El 1 a 1, el 1 a muchos, y el mucho es a muchos, el mucho es a n. También lo deben haber visto en base de datos, ¿cierto? El atributo puede tener hombre, matrimonio. Por ejemplo, si hacemos la cardinalidad o la multiplicidad de 1 a 1, es como el ejemplo que tenemos ahí. Un hombre solamente puede estar casado con una mujer y una mujer solo puede estar casado con un hombre. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 es a mucho, un alumno puede tener una o varias asignaturas. Y si nos vamos al muchos a muchos, podríamos decir muchos alumnos pueden tener muchas asignaturas. ¿Se acordaron un poco de eso?
¿Y para qué hacemos esta comunicación? ¿Para qué hacemos esta cardinalidad? Es para ver la relación de cuántos objetos de esa clase pueden participar en la relación indicada. Un hombre está casado con una persona. Profe, esto a lo que se refiere es de que, por ejemplo, si tengo un método A y un método B, le puedo mandar objetos de esa clase, no sé, si son 10 objetos de la clase persona, al método A le mando los 10 y al método B le puedo mandar solo 4. Claro, ¿Eso es lo que trata de decir? lo que trata de decir la comunicación. Ah, perfecto. Por ejemplo, normalmente nosotros ocupamos el uno es a varios o el uno es a mucho, ¿ya? El mucho es a mucho no se utiliza muy común, pero el que utilizamos bastante común es el uno es a varios o el uno es a muchos. El uno es a uno y el muchos es a muchos no se utiliza mucho, ¿ya? Cuando ustedes vieron Ese es base de como el datos, de, ese es como el de base de datos, ¿no? es lo mismo que tienen en base Lo de datos. mismo, el SQL, sí. Y que decía que cuando uno era muchos es a mucho no era recomendable, ¿por qué? Tembló. Ah, ¿está temblando? Sí, Sí. pero ya pasó ya. ¿En serio? Sí, ya pasó ya. Oh, no es que yo estoy en el patio, entonces no sentí nada. ¿Fue muy fuerte? ¿No? 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 Pero esa es la relación que tienen. Es lo mismo que ustedes vieron en base de datos, pero acá no lo tenemos que asociar con tablas, lo tenemos que asociar con clases. ¿Ya? Ya. Los métodos. Dijimos que los métodos eran las acciones que realizaba la clase y también habíamos mencionado que estos podían ser públicos, privados y protegidos. Y ya vimos que público era porque yo lo podía ocupar en cualquier parte del programa, privados porque formaban parte de un solo módulo y por último, protegido era porque solamente formaban parte del paquete. Y acá tenemos el detalle. ¿Qué tipos de métodos tenemos nosotros? Constructores que ustedes ya lo conocen. Existen con y sin parámetros. ¿Se acuerdan cuando nosotros creábamos los constructores insertando código, les dábamos parámetros de entrada o no? Sí. Cuando los insertábamos, les dábamos parámetros de entrada. No me acuerdo. Pero los constructores eran el get y el set, creo, ¿no? Desde el get y el set insertábamos El get, los constructores. claro. ¿Se acuerdan cuando íbamos a insertar código y nos preguntaba qué íbamos a insertar? Nosotros lo primero que marcábamos eran constructores. Y después marcábamos el get y el set. Ya. Cuando nosotros los insertamos por código, los constructores vienen sin parámetros. Cuando yo no inserto los constructores, yo le doy los parámetros, porque yo puedo decir que un constructor puede venir con algún parámetro de un valor 5, por ejemplo, de inicialización. Este es un repaso, nosotros lo mismo. Los accesadores son utilizados para obtener la información de un objeto, eso no lo hemos visto, y los mutadores han sido utilizados para modificar información de un objeto, eso tampoco lo vimos. Pero sí lo que vimos fue el método customer, ¿se acuerdan? Que teníamos el concepto de procedimiento y función. El procedimiento nosotros lo teníamos que llamar y la función retornaba un valor. ¿Recuerdan eso? Sí, eso es, por ejemplo, si yo creo un método sumar. Entonces yo le ingreso los parámetros número 1, número 2, y el resultado sería la suma, y eso sería un customer. Ese sería un customer. Y los customers podemos tener de dos tipos.
de tipo función y de tipo procedimiento. Y por último tenemos el main, que dijimos que el main, siempre hablamos del main, que era nuestro programa principal. Y en este main nosotros podíamos ingresar datos, podíamos traspasar parámetros, tener parámetros de salida, parámetros de entrada, ingresábamos datos y salía información. ¿Sí? Sí. Tenemos la clase persona, en la cual tenemos que diagramar o identificar sus atributos y métodos posibles asociados a diversos objetos que deriven de ella. Por ejemplo, ¿qué atributos tenemos de la clase persona? Podemos tener nombre, root, dirección, teléfono, edad. En métodos podemos tener que caminar, correr, saltar, detener. ¿Ya? Acá tenemos una posible solución, pero los atributos ya tenemos un tipo de dato. El nombre es de tipo string, el apellido es de tipo apellido, o sea, perdón, el apellido es de tipo string, y int es de tipo, es la edad es de tipo entera. Y tenemos los métodos hablar, caminar y correr. ¿Qué quiere decir que los atributos tengan el signo menos? ¿Qué es único? Acuérdense que el signo más era Que público, solo será accesible dentro de la clase, algo así. que solo será ejercido dentro de la clase. Y Clase. el más en los métodos Es público. Afuera como adentro. es Público. público. Lo podemos ocupar en cualquier parte de nuestro proyecto. Nosotros podemos incluir más atributos y métodos dentro de la clase. La clase corresponde a una plantilla en la cual se pueden crear diversos objetos con similares características, sin olvidar que tenemos que definir atributos y métodos comunes a este objeto, pero luego cada objeto tiene sus propios valores y compartirán las mismas funciones. ¿A qué se refiere acá cuando dice tendrá diferentes valores, que cada uno va a tener diferentes parámetros de entrada o parámetros definidos de inicialización? El objeto es la instancia de la clase, es decir, es el resultado de la clase. Es lo que comentaba un compañero al principio. La clase se modelaba en base al objeto. La instancia es un objeto que deriva de otro, de esta forma todos los objetos son instancias de algún otro. Menos la clase object, que es la madre de todas. ¿Por qué la clase object dice que es la madre de todas? ¿Se acuerdan cuando veíamos en codificación? Creo que era la clase main. Ya, y la clase main, ¿qué decía? Dice que la clase object es la madre de todas. Dice que es una clase objeto, eso estamos diciendo en español. ¿Alguien se acuerda o ha escuchado hablar de la clase object? Creo que ahí van también todos los códigos, los Recuerden que códigos nosotros podemos... métodos. ¿Alguien más recuerda la clase object? Alfonso, Anaquín, Marcos. No, profe, no me acuerdo.
Oye. Esto se refiere a cuando una clase es como la clase padre. Por ejemplo, la clase padre podría ser perro y la clase hijo tendría que ser como las razas de perro. Perdón, podría ser, por ejemplo, animal y la clase hija podría ser perro. Otra clase hija podría ser gato. Entonces la clase object sería como la clase padre De todas las otras que clases, y esa es la que claro, llamamos superclase. claro. Y es cuando tenemos herencia. Creo que también eso daban varios métodos, ¿no? Para los objetos de Claro, todas las clases. la clase madre es la llamada superclase, la clase object, es la principal. Entonces, como dijo el compañero, tenemos la clase animal. Y después podemos tener la clase perro, la clase gato, y podemos heredar los atributos y los métodos de la clase principal, en este caso la clase object o la también conocida como superclase. ¿Ya? El atributo dijimos que eran las características que aplican al objeto y deben tener, ya en el área de programación, deben tener un tipo de dato. El método son las funciones que permiten efectuar al objeto que nos rinden algún tipo de servicio durante el transcurso del programa. Los eventos son las acciones que nos permiten identificar que el objeto reconoce que se está interactuando con él. Y programación orientada a objeto corresponde a una metodología a la que se considera una estructura de los programas en base a datos. Programación orientada a objeto es lo que vamos a realizar nosotros, que ustedes ya han realizado ya en el lenguaje de Java con el IDE de NetBeans. Y ahora nosotros vamos a trabajar el mismo concepto de orientación a objeto, pero lo vamos a trabajar en ASP, partiendo con unos pequeños ejercicios en visualbasic.net para que se familiaricen con la plataforma, y de ahí vamos a empezar a hacer ejercicios en ASP. ¿Ya? Tenemos diferentes lenguajes de programación orientada a objetos. Ustedes ya conocen Java, van a trabajar ASP, y a medida que van avanzando van a ir trabajando diferentes lenguajes. No sé qué otro lenguaje han trabajado ustedes orientado a objetos. Aplicaciones móviles, ¿ya lo vieron? Todavía, el otro semestre. Ah, ya. Entonces podríamos decir que los lenguajes de programación orientada a objetos que ustedes ya han trabajado ha sido hasta ahora Java. ¿Ya? Sí. El concepto de public indica que es algo público y que será visible tanto dentro como fuera de la clase y es accesible desde cualquier parte de mi proyecto. Privado indica que el atributo método solo será accesible dentro de la clase y solo otros métodos de la clase lo pueden acceder. Y protegido solamente se puede trabajar dentro de un mismo paquete. La definición de sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí para cumplir un objetivo en común. ¿Qué características tiene? Que nos entran datos y tenemos como salida información. Los tipos de datos, mencionamos que teníamos el tipo de dato carácter, teníamos el tipo de dato cadena de caracteres, teníamos el tipo de dato entero, teníamos el tipo de dato real y teníamos el tipo de dato booleano. ¿Y qué es un tipo de dato? Es una propiedad de un valor que determina su dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una pequeña validación al ingresar datos a una variable específica. Encapsulamiento es la propiedad de permitir confirmar que los aspectos externos de un objeto se puedan diferenciar de sus detalles internos. Y lo que vimos recién era de la superclase, que se podía heredar a las otras clases sus atributos y sus métodos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Recordaron un poquito? Sí, profe. Ya. Cuando ustedes instalen el .NET, el Visual Studio, porque yo necesito que lo instalen para la próxima clase. Voy a compartir la pantalla. Está cargando. Ustedes deberían
llegar acá. Vamos a continuar sin código. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y le vamos a dar la opción de aplicar aplicación de consola.NET Core, pero de Visual Basic, ya porque arriba tienen una opción de C. Nosotros vamos a hacer la opción de consola de .NET Visual Basic. Le vamos a dar un nombre. Le vamos a dar crear. De esta forma es para que ustedes validen que está correcta la instalación, que instalaron lo que decía ahí en el manual. Y les va a crear por defecto un hola mundo. ¿Ya? Aquí vamos a tener los import. ¿Se acuerdan que eran los import? Las librerías. Tenemos nuestro main, nuestro programa principal. Vamos a mandar un mensaje y vamos a tener los fin, los end. Entonces, si nosotros ejecutamos acá, es para familiarizarnos con la herramienta de Visual Studio, ya, porque ustedes no lo habían visto anteriormente. Entonces vamos a partir familiarizándonos un poco con la herramienta. Y ahí nos aparece el mensaje. ¿Ya? Vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios en esta herramienta con visualbasic.net y de ahí nos vamos a ir de lleno a lo que es ASP. ¿Por qué hago esta introducción? Porque el programa dice al inicio, en la primera unidad, que debemos hacer una introducción a Visual Basic primero y después enfocarnos a lo que es el desarrollo en ASP.NET. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Tienen que repasar la materia. Yo todo bien. Soy el único que está hablando, creo. Sí, la idea es que igual sean como más participativos en las clases, porque si no yo voy a ir pasando materia, y si ustedes no me consultan, yo voy a entender que ustedes me entienden, ¿ya? Así que volvemos a lo mismo del semestre anterior. Recuerden que las pruebas, si bien son de desarrollo, de encargo, ningún programa puede ser parecido o similar o igual al del compañero. Son todos diferentes, ¿ya? Dudas, consultas hasta acá. Ya, les quiero comentar algo del horario de la clase. Si ustedes vieron en su horario, solamente les aparecen 2 horas de clase el día de hoy. Sí. ¿Sí? Ya. Por esta semana, la siguiente clase va a ser el viernes de las 9 horas a las 10:30, por esta semana. Desde la próxima semana, la clase va a ser desde las 11:30, perdón, desde las 12 hasta las 2:30. Yo igual les voy a publicar la información en la plataforma para que la puedan visualizar. Pero por esta semana tenemos 2 horas hoy. Y el viernes nos vemos de 9 a 10:30. Desde la próxima semana nos vemos el día martes de 12 a 2:30. Ese ya va a ser el horario definitivo. ¿Cómo, perdón? Disculpe, profe. ¿Esta semana vamos a tener clase ahora el martes y el viernes? Claro. El viernes tenemos de las 9 a las 10:30. Ah, perfecto. Y desde el próximo martes ya tenemos las 4 horas juntas, desde las 12 a las 2:30. Gracias, profe. Entonces nos veríamos el viernes a las 9 de la mañana y cada uno con su programa ya instalado y configurado para que empecemos a hacer ejercicio. ¿Ya?
Profe, ese es para ambas carreras, ¿no? Porque acá creo que hay dos carreras, donde este programador y otra carrera que no sé. Sí, es para Bueno. ambas carreras. Ah, ya. La Le digo asigna- porque acá en el portal de alumnos no me aparecen las clases del viernes. No, a mí tampoco me aparecen, si me acaban de avisar. A nadie le Ah, van a ya. aparecer todavía. Por eso me avisó el director de carrera, antes que termináramos la clase, yo les entregara la información, ¿ya? Ya. Por esta semana nos vemos hoy y el viernes, de 9 a 10:30, y ya del próximo martes nos vemos solamente el martes, de 12 a 2:30. ¿Sí? ¿El martes de qué hora a qué hora? El martes, desde la próxima semana, es de las 12 a las 2:30. Ya. Ahí tenemos todas las horas juntas. Por esta semana son separadas. Ya. Voy a pasar la asistencia. Pedro Toro, Acá, presente. Joseph Jones, Alfonso Madrid, Presente, profesora. Javier Reyes, Felipe Insunza, Jocelyn Medellín, Kevin Joaquín, Santiago Quintanilla, Anakin Momber, ¿Está presente, profe? Está mundiado. el que me escribió que no podía hablar, si no me equivoco, Sí. que estaba trabajando. Total. Fernando Valdivia, Carla Méndez, Margarita Núñez, Patricio Arias, Guillermo Segovia, Presente. Kervin Viera, Presente, profe. Marcos Garrido, Acá. Davenson Bazane, Diego Bobadilla. Presente. Ya. Chicos, ¿alguna duda, consulta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Profe, para descargar ese programa de Visual Studio está en el PDF, pero ahí sale marcado solo las dos opciones que son, a ver, porque hay Para varios Mac para y para descargar, ¿no? Windows. Está para Mac y para Windows. No, sí, pero o sea, al momento yo ya descargué, lo voy a poner a instalar y me sale que tengo que marcar qué lenguajes creo que son, que tengo que instalar. Son solo dos, ¿no? El desarrollo de ASP.NET y el de escritorio de .NET. Te va Esos a dos apar- nomás, ¿no? Sí, es la primera opción que te aparece al costado izquierdo Claro, y la tercera, y móvil debería aparecer. La tercera, si sí, mal o no sea, recuerdo, que dice escritorio y esta. sí. Desarrollo de ASP.NET y web y desarrollo de escritorio en .NET. Solo Solamente eso eso. y le doy siguiente, no muevo nada más, no cambio nada, no selecciono nada a la derecha, ¿no? Verificar el costado derecho donde están los opcionales. Debes tenerlos todos cliqueados hasta Live Tail. Ya, porque a mí me salen más opciones aparte. O sea, yo tengo todo eso seleccionado igual que el PDF, pero me salen más opciones. Sí, lo que pasa es que si les dan todas las opciones, no las vamos a ocupar todas de otros lenguajes. Entonces, Ah, ya. le vamos a dar instalar para que todos lo puedan instalar, porque como les dije recién, igual la aplicación ocupa harto recurso. No es como, por ejemplo, el Java cuando lo ocupábamos a modo de escritorio. Esta es una aplicación mucho más robusta y pesada y ocupa mucho requisito de equipo, de hardware. Ya. Por eso Entonces vamos a solo esas instalar solo lo que opciones. necesitamos. Sí, solo eso. Ya. Y de ahí instalar y nada más, no tengo que hacer nada más.
demorar aproximadamente 1 hora. No te preocupes, no pienses que se quede pegado porque se va a demorar Ya. 1 hora, 1 hora y media. Va a depender mucho del internet, pero a mí ayer se me demoró casi 3 horas en la Ya, noche. ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. Ya, gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta. Entonces, para el Ninguna. viernes, para comenzar la clase, vamos a partir con los primeros ejercicios y necesito que todos puedan trabajar en el programa. ¿Qué vamos a ir haciendo? Yo voy a ir haciendo el ejercicio. Después, cada uno de ustedes, yo les voy a ir pidiendo que compartan pantalla para que vamos revisando los códigos y aclarando dudas. ¿Ya? Ok. Pero, profe, yo todavía no tengo instalado el Visual Studio. Creo que Por, nadie todavía lo tiene instalado. por eso, de aquí al viernes, lo necesito para la Ah, ya. clase del viernes. Recuerden que el Ah, ya. viernes nos vemos a las 9 de la mañana. ¿Ya? Ya. En la clase del viernes vamos a hacer nuestros primeros ejercicios. Ah, ya. Pensaba que era por hoy día. No, si ahora yo preguntaba si tenían duda o consulta porque ya estamos finalizando la clase. Y les dije yo que como requisito, sería ideal que todos lo pudieran tener el día viernes, ¿ya? Para que podamos trabajar porque vamos a hacer ejercicio. Ya. ¿Sí? Quien Ya. tenga problema de la instalación, me envía un correo, ¿ya? Para ver qué sucede o qué podemos, para poder solucionar alguna alternativa, ¿ya? Ya. Ya, chicos, nos vemos entonces. Al finalizar la clase, yo después cargo la clase grabada y subo el link al aula virtual. Yo creo que va a estar disponible dentro de 1 hora el link de la clase grabada dentro del aula virtual. Y por favor, si alguien tiene problemas de instalación del Visual Studio, me avisa, ya, para que lo vamos a solucionar antes del viernes. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces nos vemos el viernes a las 9 de la mañana. Ajá. Ya. Que les vaya bien, que estén bien. Cualquier cosa me contactan por el correo o por el foro que está habilitado en el aula virtual. Ya. Chao, cuídense, que les vaya bien. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao.